Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Marmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. Bienvenidos a una nueva noche del programa Retruco, donde un programa de conversación, en especial en estos meses que ha sido de una forma distinta, sin presentes en el estudio y que la tecnología ha hecho lo suyo, poder mantenernos conectados, físicamente separados, pero socialmente muy activos. Eso es lo más importante en esta pandemia, el autocuidado. Por eso nosotros somos reiterativos en nuestro medio de comunicación, en informar, en comunicar, pero también en educar y en traspasarle eso. El autocuidado es fundamental. Por eso, el día de hoy hablaremos dos temas que la verdad que han estado en el tapete durante todos los meses de la pandemia. ¿Qué pasa con la educación? El día de hoy hablaremos con el Ceremi de la Educación de Magallanes y Antártica Chilena para conocer cómo ya se ha evaluado en el transcurso de los meses, qué pasará a futuro. Próximamente hay colegios en comunas rurales que van a comenzar sus clases a partir de mañana. Por eso, para despejar dudas, preguntas e incluso para saber qué pasará a futuro con el año académico, para los más pequeños y los más grandes, vamos a hablar con él, nuestro primer invitado, y después también conversaremos con un químico farmacéutico para hablar de los diferentes temas relacionados con los medicamentos. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido con Rodrigo Sepúlveda Tagle, Ceremi de Educación de Magallanes y Antártica Chilena. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa Retruco. Hola, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, me siento realmente honrado a participar de un programa que tiene tradición en la región y que creo que todos quieren estar, así que me siento muy agradecido de la invitación. Bueno, estaríamos de otra forma si no fuera por la pandemia, e incluso nuestro programa también ha tenido que dar un enfoque o incluso una mirada distinta, hablar de temas de contingencia. A lo mejor en otra oportunidad lo hubiésemos tenido en el estudio, conversando al respecto del por qué Magallanes, cómo le gusta y otras cosas que a lo mejor podrían haber sido como otros invitados que hemos tenido en el transcurso de las diferentes temporadas. Pero Ceremi, preguntarle primero cómo se encuentran todos en el departamento de la Seremía de Educación, ya que sabemos que es un departamento que no ha descansado, que la verdad que a pesar de que existió un confinamiento en la región, ustedes tuvieron que trabajar en terreno, estar implementando, reformulando nuevas formas para que la educación y también la ayuda de diferentes formas como de ayuda del Ministerio llegue a los escolares. Bueno, estamos trabajando igual que en todas partes con las personas que efectivamente pueden estar con nosotros, que están sin enfermedades de base, que tienen una relación mucho más posible, que cuentan con la salud y que están disponibles, que no son muchos, pero que nos han acompañado del día 1. La verdad es que no hemos cerrado las puertas a la Secretaría Ministerial
y nos ha tocado harta pega, pues hemos tenido que trabajar con la entrega de los textos escolares que tuvimos en algún momento dado, entregar los cuadernillos para los colegios rurales, hemos estado cooperando y ayudando y planificando el trabajo con la Junaer y su equipo, que han hecho una pega increíble con las canastas de alimentos, hemos estado con la entrega de los computadores, hemos estado realmente abocados a poder escuchar, atender con las familias que tienen problemas y han tenido que retirar a sus hijos, están con los exámenes libres, hemos tenido que orientarlos también en esa perspectiva, hemos tenido que preocuparnos también de poder ayudar como secretaria ministerial a todos los establecimientos que no han tenido un contacto directo con los profesores, con la escuela. Creo que ha sido un trabajo increíble que nos ha tocado vivir y también apoyar a nuestros docentes que también han tenido una pega potente de reinventarse y poder llegar a cada uno de los rincones de la región. ¿Cuánto alcanzamos, Seremi, a estar en clases? Bueno, porque me imagino que hay un total de números de estudiantes. ¿Cuál es el número global que tenemos en la región de Magallanes de estudiantes, de diferentes liceos subvencionados particulares? Bueno, en la región aproximadamente superamos casi los 25.000 alumnos en esta región, y la verdad es que no alcanzamos a estar ni siquiera 7 días en clase, algunos ni siquiera alcanzaron a conocer a sus alumnos, entonces ha sido muy difícil el poder tener un contacto con todos los establecimientos, sobre todo estoy pensando en los cursos de pre-kinder, kinder, primero, y aquellos alumnos que llegaron trasladados. Acuérdate que nuestra región tiene muchos alumnos que son parte de las Fuerzas Armadas y que han tenido que llegar desde afuera, funcionarios públicos que fueron trasladados. Yo conozco una familia de los tribunales que el hijo llegó en marzo, que ni siquiera alcanzó a conocer a sus compañeros y hoy día está matriculado en un establecimiento. Por lo tanto, hay historias increíbles y se han tenido que ir adaptando a esta nueva forma de educación que tiene que ver con la educación a distancia. Así ya llevamos prácticamente, Seremi, 5 meses. Hoy en día se puede sacar un balance de cómo se ha podido implementar la educación y que incluso desglosar a que el receptor, que en este caso el alumno, efectivamente esté teniendo el contenido, se esté entregando de cierta forma, ir los lineamientos de ayuda a los establecimientos a lo mejor más vulnerables o cual incluso ese alumno no ha llegado a poder percibir una clase porque no tiene una fibra óptica, porque no tiene un acceso a internet, porque no tiene un conocimiento incluso en una plataforma. ¿Se ha podido hoy en día ya desglosar y conocer para dónde podrían ir trabajando los próximos meses? Sí, la verdad las cosas es que ha sido muy difícil detectar cuántos alumnos hoy día cuentan con tecnología o cuántos son los establecimientos educacionales. Te recuerdo que el Ministerio de Educación trabajó y reflexibilizó ciertas normas que son bien importantes. Primero que todo lo que tiene que ver con lo curricular ha sufrido una flexibilización, por lo tanto hoy día los directores, sostenedores han tenido que planificar en base a las nuevas orientaciones educacionales la flexibilización curricular. Y ahí cada establecimiento, Paola, va tomando los recursos y los va adaptando a su realidad. Detectar cuántos alumnos hoy día tienen o no tienen computador o les llega vía tecnológica los conocimientos muy difícil. Voy a poner el ejemplo. Nosotros hemos hablado mucho con el alcalde de Natales y con Silvia Ramírez, que es la directora de educación de la comuna, y ella nos cuenta que tienen estimado que el 80% de los alumnos de Puerto Natales hoy día tienen educación vía tecnológica, es decir, a través de tablets, teléfonos, computadores pueden llegar. Pero también tenemos señales y trabajos que ha hecho la Corporación Municipal de Punta Arenas y ellos han dicho que básicamente tenemos casi 2.500, 3.000 alumnos que no tienen computador. Ellos trataron de realizar una encuesta, enviaron los documentos a los papás y el retorno de la encuesta no ha sido el 100%, por lo tanto se hace muy difícil saber medir la estadística en Punta Arenas de cuántos alumnos efectivamente no lo tienen. Una más pequeña, estamos hablando de Cabo de Horno, de Real Fuego, nosotros tenemos una estimación también que a lo menos el 20, el 30% de los alumnos no tienen tecnología, pero pasamos por otro tema. También contamos que hay alumnos que tienen computador y tienen internet, o tienen tablet o tienen teléfono. Tenemos otro grupo de alumnos que tienen computador o tienen tablet o tienen básicamente el teléfono, pero no tienen internet o base de datos. Y nos toca otro grupo de alumnos que no tienen base de datos, pero tienen internet y no tienen la tecnología para poder, ¿cómo se llama?, conectarse. Pero también hemos descubierto
muchos establecimientos rurales y en las mismas comunas como Punta Arenas hay muchos alumnos que no tienen acceso definitivamente a la tecnología. Bueno, la verdad que sabemos que para diferentes carteras de Seremía y Ministerio, la pandemia nos pilló prácticamente de imprevisto, no solamente en nuestro país, sino que en general. A lo mejor se puede notar más cuando estamos en el extremo de un país como es esta región, Seremi, que usted, ¿hace cuántos meses que ya lleva acá? Cumplí el día de hoy exactamente 8 meses, así que estoy en la región, pero ya la conocía a Paola, yo venía mucho a esta región y la verdad las cosas es que he pasado invierno, he pasado verano y la verdad que no un mes, varios meses y tengo un conocimiento perfecto de la realidad que vive la educación hoy día y eso no es fácil de entender que estamos lejos de todo. Seremi, y usted igual es profesor, ¿no es cierto?, de educación física. ¿Cómo piensa y cómo Así es. Siente que ha sido también, porque usted, me imagino, que cada profesor ha tenido que buscar la alternativa de innovar, de tener la capacitación correspondiente o incluso que el receptor, que es el alumno, más allá de esta flexibilidad de contenido, me imagino que igual es reinventarse para muchos profesores que no todos están asociados hoy en día a lo mejor con la tecnología. Y lo hablo de esta forma porque sabemos que hay profesores que hoy en día tienen varios años, algunos ya están a punto de a lo mejor de dejar las aulas, pero no es fácil. Hay colegios que hoy en día tienen la modernización, que tienen una pizarra interactiva, que hoy en día cuentan con Wi-Fi, pero también tenemos diferentes generaciones como profesores que están dictando clases en aulas en nuestros establecimientos. No, yo creo que hoy día, tú la palabra la dijiste, los profesores se han reinventado. Siento que hoy día tenemos una capacidad a ver, los profesores siempre nos hemos destacado por ser muy creativos, por ser capaces de adaptarnos a realidades difíciles. Muchos de los docentes han tenido que reinventarse. Muchos de los docentes han sido los propios hijos, muchas veces los que han realizado la capacitación en esta brecha digital. Los profesores no estamos acostumbrados, Paola, a tener que estar frente a un computador. Muchos de nosotros fuimos básicamente formados a trabajar con formas de comunicación, tanto verbal como gestual, con nuestros alumnos. Por lo tanto, para nosotros, el estar hoy día a distancia, tener que básicamente conectarnos vía tecnológica, ha sido una etapa muy complicada y hemos tenido que reinventarnos como docentes y eso no ha sido fácil. Ha causado estrés, ha causado agotamiento, pero creo que han estado a la altura. Todos los profesores de la región han tenido esa capacidad de poder querer comunicarse con sus estudiantes en el último tiempo y han hecho los esfuerzos necesarios para eso. Por eso creo que hemos recuperado un estatus súper potente que antiguamente lo tenían solamente un tipo docente que eran los profesores normalistas, que ellos crearon una forma de educación totalmente distinta a la que tenemos hoy día. Eran profesores que eran más formadores, que estaban más cerca, con un carácter bastante fuerte y básicamente hoy día hemos recuperado ese estatus, Paula. Hoy día tener a los hijos en el hogar es difícil. Los que tienen 1, los que tienen 2, los que tienen 3. Imagínate, tener 3 hijos hoy día en la casa ha causado un estrés a los papás tremenda. Pero también hay que valorar que hoy día esos papás que tienen a sus hijos en sus casas dicen, oye, en realidad la pega del profesor en el establecimiento es importante, porque no solamente tiene a sus 3 hijos, sino que tiene a 25, a 30, a 35 más alumnos en la sala y está generalmente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con los alumnos. Por lo tanto, creo que hoy día hemos recuperado un estatus importante, han hecho una pega increíble, nos sentimos súper orgullosos y creo que la comunidad y la región de Magallanes valora mucho eso en ellos. Así que realmente todo mi cariño, todo mi respeto a estos docentes que en época de pandemia han mostrado lo mejor de cada uno. Seremi, otra de las cosas también que se ha hablado a través del ministro es este plan de retorno. Quiero preguntarle efectivamente qué pasa con Magallanes. Nosotros a lo mejor fuimos a una región, o sea, hace unos meses atrás fuimos a una región de las más afectadas. Hoy tenemos muy buenas cifras al respecto de los contagios y de la trazabilidad que existe. E incluso somos miradas como una de las regiones de ejemplo desde el norte de nuestro país. ¿Qué pasa hoy en día con el retorno a clases, que en alguna vez se hablaba durante el mes de mayo, que se podría avecinar a futuro? Pero la verdad que para muchos apoderados, incluso estudiantes, ya que son de la media o incluso universitarios, tienen esta incertidumbre. ¿Podría existir un retorno a clases en Magallanes? Hoy día nosotros nos quedan, Paula, 5 meses todavía de calendario académico. Creo que nadie, y voy a empezar por eso,
nada de la educación que hoy día hemos realizado, por la mejor perfección de la educación vía distancia o vía tecnológica va a superar a una clase presencial. Vamos a partir con eso, o sea, no hay ningún tipo de tecnología que supere una clase presencial con nuestros docentes. Dicho eso, hoy día en la región de Magallanes tenemos solamente 2 comunidades que han solicitado, tanto los apoderados como los profesores, el retornar a clase. Hoy día lo tenemos en Isla Dawson y también lo tenemos en la comuna de Timauque, que vuelven sus 2 establecimientos, en Villa Cameron y Pampaguaná. Seremi, vuelven mañana, ¿no es cierto? Paula. Ellos vuelven mañana a clases. Vuelven mañana, efectivamente. Sí, ellos vuelven mañana a clase, han tenido todo un protocolo, hemos estado preparando durante un par de semanas y hoy día la Seremía de Salud visitó Villa Cameron, donde comprobó que los protocolos que teníamos establecidos cumplieran los requisitos y la verdad es que nos fue bastante bien y estaban bien satisfechos que cumplían con todos los requisitos que la Secretaría Ministerial de Salud. Acuérdate que estamos bajo el alero de salud, ellos son los que rigen el destino del país y como tal nosotros también en la región. Bueno, lo que te decía, entonces, y también tenemos 2 comunas más que nos han solicitado sus alcaldes y sus directores el poder volver a clase. Esos son la comuna de Torres del Paine y la comuna de San Gregorio. No queremos avanzar rápidamente, primero queremos comprobar que efectivamente estas comunas están caminando de una manera más segura y de que los protocolos se están manteniendo y que se están realizando en los distintos establecimientos. Después de eso vamos a trabajar con Torres del Paine y San Gregorio, pero hoy día no hay ningún indicio que nosotros en la comuna de Punta Arenas podamos todavía retornar a una clase. Creo que estos casos son bien aislados, existen cordones sanitarios, son comunas que no han tenido contagio, en la Dawson están aislados, viven una realidad muy parecida, incluso más extrema que en la de Pascua. Acá tienen un protocolo la Armada para poder abastecer a esa comuna. Entonces, no tenemos indicio todavía de que a lo menos en Punta Arenas algún establecimiento nos pida o nos solicite volver a clase. Hemos conversado con los directores, hemos conversado con los profesores de algunos establecimientos, y efectivamente ellos, algunos nos plantean que existe lo que tú dices, que hay papás que por nada del mundo van a querer mandar a los colegios. Claro, porque Seremi, está como dividida también las opiniones. Hay muchos que, a ver, pensando de alguna otra forma, hay cursos que nos preocupan más unos que los otros por el contenido académico y por la finalización y por el proceso que ha pasado la educación. Hoy en día estamos bajo una mirada y nos estamos enfrentando a una nueva generación que está rindiendo un examen, que ya no va a ser la PSU, que no es la prueba de aptitud académica y que es un examen de rendición. Hay ciertas incertidumbres para ciertos años escolares. Prueba de transición, Paola. Prueba de transición, prueba de transición. Y también cuando hablamos de que hay padres que están divididos, como también alumnos que ya tienen una voz, hay un manejo distinto de un niño desde una prebásica a un niño de una media, donde puede tener este distanciamiento, esta mascarilla, a lo mejor seguir las reglas o en especial las condiciones sanitarias que van a haber en los establecimientos. Pero durante todo este tiempo, ya que hoy en día sabemos que a partir de mañana, por primera vez después de varios meses, va a volver un establecimiento de nuestra región a tener clases presenciales. Isla de Pascua lo tuvo después de 100 días de erradicar lo que era el coronavirus. ¿Podría existir algún otro establecimiento que ya ha solicitado en Magallanes esta duda o jardín incluso? Sí, tenemos 7 jardines infantiles en la comuna de Punta Arenas que nos solicitaron, particulares que nos solicitaron volver definitivamente a clase. Hoy día estamos estudiando los protocolos, Paola, hemos entregado las directrices con respecto a eso. Nosotros como Secretaría de Educación Ministerial, en conjunto con la Secretaría Ministerial de Salud, de Mariela Rojas, que ha hecho una pega increíble. Su equipo, la verdad, te quiero decir, Paola, están agotadísimos, llevan desde el 18 de marzo, el 14 de marzo, están trabajando a full. Ya en el verano estaban trabajando, nosotros nos ofrecieron hacer charlas en los colegios, me acuerdo de algunos establecimientos que nos pidieron hacer charlas en marzo, entrando a marzo para poder ver lo que era este virus que llegaba a la región, que todavía no nos tocaba a nosotros, pero ya estaban en enero hablando de este virus. Entonces, hoy día nosotros tenemos protocolos que se han realizado a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Esos se los hacemos llegar a estos jardines particulares que nos hicieron la solicitud, los tienen que adaptar. Ellos presentan un proceso
de adaptación a su realidad en este protocolo. Nosotros revisamos los jardines infantiles, ya hemos estado en algunos, y enseguida se envía este protocolo a la Secretaría Ministerial de Salud, y donde el equipo técnico que dirige la Seremi Mariela Roja nos evalúa, nos dice que tienen que cumplir esto, otros, se hacen algunas modificaciones. Dicho eso, se puede autorizar el funcionamiento. Hoy día estamos en la primera etapa, en la cual hemos estado haciendo un pimponeo con los jardines infantiles con respecto a los protocolos. Estamos en una etapa de estudio, de evaluación, y estaremos conversando de aquí en adelante con la Secretaría Ministerial de Salud para efectivamente si cumplen o no cumplen los requisitos. En esa etapa, Paola, vamos a empezar también muy lentamente, ahora, con algunos solamente jardines infantiles, con menos niños, y ojalá podamos estar en corto tiempo comenzando. Pero yo creo que por ahí va la luz, creo que los jardines infantiles son los primeros que van a poder retornar a lo mejor alguna clase presencial a futuro, no hoy día, cuando las condiciones sanitarias estén adecuadamente para nosotros. Seremi, el Ministerio de Salud es el que da la autorización, es el que se rige hoy en día para dar la autorización al vamos a ya sea un establecimiento educacional o las directrices incluso para que pueda funcionar. Ustedes son una mesa de complemento para poder trabajar en conjunto, pero hoy en día es el mandato de la Seremía de Salud. Sí, no, mira, lo que pasa, hoy día lo dijo el ministro de Salud en una conferencia de prensa donde decía que son los alcaldes los que deciden si efectivamente los colegios abren o no abren. Nosotros, la Secretaría Ministerial ve, y lo dijo el ministro, si cumplían con los procesos sanitarios, que es lo que te hablaba yo al principio. Claro. Pero los establecimientos, los sostenedores, nos solicitan a nosotros como Secretaría Ministerial si pueden abrir o no. Y nosotros ahí, esta carta con los protocolos se lo enviamos a Salud. Y ella ve si efectivamente los protocolos están. Pero el que determina y autoriza es la Secretaría Ministerial de Educación si el colegio puede funcionar o no. Perfecto. Por eso es un trabajo lento y muy consensuado. Hemos trabajado verdaderamente en equipo con la Seremi y Mariela Roja, y allí yo vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento porque le ha tocado mucha pega, y no solamente con nosotros, sino que con todo la pega que tiene que ver con los cordones sanitarios, con los equipos de salud, con las políticas, etcétera, etcétera. Seremi, nos queda nada de tiempo y no puedo dejar de preguntárselo porque me imagino que a esta hora televidentes pueden estar con la misma duda. Hoy en día, este año escolar, ¿va a haber repitencia? ¿Cómo también se van a evaluar los alumnos? ¿Van a haber notas? ¿Y cómo van a ser promovidos para un próximo 2021? Te quiero comentar una cosa bien importante. Hoy día el Ministerio de Educación, Paola, ha recomendado a todos los establecimientos no colocar notas, sino que más bien evaluar a través de los conceptos. Y en base a eso, mientras no volvamos a una clase presencial, nosotros recomendamos no evaluar. Si nosotros tuviéramos que, en algún momento, tener que volver a la clase presencial, se va a poder protocolizar todo el tema de las evaluaciones. Y con respecto a la repitencia, hoy día nos regimos por un decreto que nos dice que antes de la repitencia tiene que haber todo un proceso administrativo técnico, tanto en los directores, en los equipos técnicos de los colegios, los padres apoderados y el alumno, para poder tener una repitencia. Así que es un proceso que nosotros vamos a fiscalizar de muy buena manera, pero hoy día nosotros hemos recomendado que no se evalúe. Ahora, hay establecimientos que están evaluando, pero ha sido consensuado con los padres apoderados, han mandado circulares, han tenido un contacto permanente con aquellos establecimientos educacionales y la comunidad educativa, que son los padres, los alumnos y los apoderados. Así que yo creo que hoy día los sostenedores tienen muy claras las normativas y nosotros nos hemos dado cuenta a través de conversaciones, Paola, que lo están respetando, y esperamos que si hay alguno que no lo cumple, bueno, está la Superintendencia de Educación donde pueden llegar y hacer los reclamos correspondientes, pero no lo hemos tenido. Seremi, con esto finalizamos y quiero agradecerle obviamente también su compañía. ¿Tenemos ya fecha para término de año escolar? Es anticipada la pregunta, pero me imagino que ya se están manejando algunas fechas. Sí, las fechas están, Paola, las fechas están en calendario escolar. Los establecimientos educacionales tienen el proceso de calendario escolar abierto. Eso es el 23 de diciembre y hay algunos que van a hacer distintas fechas en enero porque básicamente tuvieron que tomarse días de vacaciones y lo dejaron para la época de enero en algunos casos y están a visitar a las comunidades. Lo que sí es importante que, Paola, y no lo comentamos, es que nosotros pudimos recuperar esa tercera semana de vacaciones que nosotros tanto anhelamos, porque tenemos 3 semanas de vacaciones y ya también dentro del calendario, que no tiene absolutamente nada que ver con esta semana de transición que han estado utilizando los colegios. Hoy día los establecimientos han podido hacer una pausa educativa, han podido realizar cambios de actividades, pero nuestra tercera semana la ganamos, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, nos entregó esa tercera semana,
ya los establecimientos educacionales la tienen, así que saben perfectamente cuándo la pueden tomar. Así que eso es recuperar una semana que no la teníamos cuando se dieron las vacaciones en el 27 de mayo, creo que fue, ya ni me acuerdo, que nosotros sentíamos que nos habían sacado las vacaciones que teníamos. Seremi, la verdad quedamos cortos de tiempo, hay varias preguntas seguramente que los televidentes quedaron de por medio o dudas a aclarar, pero queremos agradecerle este contacto, por lo menos ya tenemos fecha, un 23 de diciembre finalizaría el año escolar de una forma virtual, no lo sabemos, es incierto, pero la protección y la seguridad de nuestros alumnos y de nuestros docentes es lo primero, así que muchas gracias por este contacto y como siempre invitado a una próxima entrevista. Paola, muchas gracias por la invitación, un cariño grande no solamente a los profesores de la región, sino también a nuestros asistentes de la educación que están también muy preocupados cómo va a ser su retorno. Y quiero mandar un abrazo grande a quienes siempre saludo con mucho cariño, que son nuestras queridas manipuladoras de alimentos, las tías, que han hecho una pega increíble con nuestras canastas, porque han estado al pie del cañón en la primera línea, trabajando duro para que cada una de las familias que tiene el beneficio de la alimentación FONAEP reciban su canasta de alimentos. Así que muchas gracias, que tengan una buena semana y ojalá nos inviten de nuevo. Pues. Eso, hartos temas que quedaron pendientes. Muchas gracias, Seremi, y siempre la disponibilidad con nuestro medio. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, Pablo. Conversando esta noche, esta primera bloque con el Seremi Rodrigo Sepúlveda Tagle, Seremi Educación, seguramente nos quedaron dudas, siempre van a haber preguntas, porque la verdad que es bastante incierto cómo se podría finalizar el año escolar y con el contenido, pero fue bastante claro fecha de término y la flexibilidad que tienen que tener los contenidos de los diferentes estudiantes de nuestra región. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta hablaremos del exceso de remedios, de medicamentos y también de esta vacuna del COVID-19 con el químico farmacéutico Luis González Burgos. No se separe, ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Ya estamos de regreso con nuestro retruco, donde vamos con nuestro segundo blog y nuestro segundo invitado, que la verdad que tenemos varias preguntas y consultas que hacerle. Vamos a tratar de, como se dice de forma popular, de sacarle el jugo, de estrujarlo para tener mayor conocimiento, educarnos un poco más y obviamente hablar de las diferentes noticias que están ocurriendo en el mundo, como hablar de este hallazgo, de esta posible vacuna y donde Chile necesitaría 3.000 participantes para poder obviamente saber si efectivamente podría combatir lo que es el COVID o hacer una inmunidad. Por eso presentamos a Luis González Burgos, quien es químico farmacéutico, magíster de gestión en salud y magíster internacional en toxicología. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hablaremos de varios temas, como lo dije de forma popular. Vamos a hablar de lo que ha sido lamentablemente el índice de aumento de los fármacos, de la automedicación de ciertos medicamentos que incluso a nivel mundial se ha hablado para combatir el COVID-19 y por tercero, lo que es la vacuna. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, buenas noches. Luis, primero preguntar, mira, yo tengo algunas cifras, me imagino que usted también las debe manejar. Cuando se habla que en Chile, hoy en día, incluso a través de una aplicación que es a lo mejor acá nosotros no lo hemos tenido, pero es un estudio realizado por Farmazón, que la venta de medicamentos por internet se disparó hasta 500% desde que se confirmó incluso el primer caso en COVID en Chile. Después hay otra plataforma que es la YAP
aplicación gratuita chilena que es para comparar precios a nivel nacional y que dice que sirve obviamente y que aumentó el 32% en búsqueda de antidepresivos. O sea, estamos claramente hablando que el chileno, al parecer, somos buenos para automedicarnos, ¿o no? Sí, la verdad es que lo que ocurre aquí es que normalmente cuando hablamos de automedicación estamos pensando en todo lo que tiene que ver con medicamentos que se venden de forma libre en las farmacias. Ya. Lo que ocurre también en Chile que se confunde con la automedicación es la autoprescripción, que es utilizar un medicamento sin que exista un consejo médico de base, ya que la automedicación contempla, por ejemplo, cambiar las dosis, extender los tratamientos de los plazos establecidos, pero en este caso es consumir un medicamento que no está asociado a una receta previa, a un diagnóstico, que sería lo correcto. ¿Cuáles son los riesgos de una automedicación excesiva? Los riesgos varían dependiendo del tipo de fármaco utilizado. Pueden estar vinculados a intoxicaciones, pueden estar asociados en algunos casos a efectos adversos a medicamentos, interacciones con la terapia vigente, entre muchos otros. O sea, el hecho de consumir un medicamento de por sí implica un riesgo, y evidentemente si esto no está asociado a una prescripción, si no está asociado a una asesoría de parte de un profesional, normalmente conlleva a que haya más riesgos que beneficios. Cuando hablamos que en Chile existe un 70% de la automedicación, este porcentaje que se extendió durante la pandemia del COVID-19, a lo mejor, no sé si sea usted entre estos estudios y donde obviamente entre sus redes sociales, se dio cuenta que el paracetamol parece que fue como el medicamento estrella, que incluso muchos llegamos a poder abastecernos por esta duda, por esta sensación de seguridad de tener paracetamol, que incluso en las farmacias estuvo agotado en su momento. Claro, lo que ocurre es que hay una serie de medicamentos que, como decíamos, se venden de forma libre en las farmacias. Uno de ellos es el paracetamol, algunos tipos de antiinflamatorios, las fórmulas antigripales, y como se habla de que los principales síntomas asociados al COVID son muy similares al resfrío, a la gripe, es casi normal esperar que todos estos medicamentos se agoten. La verdad que el paracetamol ha sido siempre uno de los medicamentos más consumidos, uno de los medicamentos más utilizados, más accesibles, no solamente está como monodroga, en múltiples asociaciones, entonces es algo que se conoce hace muchos años, se conoce bastante su seguridad, entonces la gente no le tiene mucho miedo, digámoslo así, pese a que igual tiene algunos riesgos, pero comparativamente con los antiinflamatorios no esteroidales, que son sus familiares cercanos, no produce la mayoría de los efectos digestivos, entonces a la gente le genera una sensación de seguridad muy importante y se abastece, porque esto pasa, en las farmacias pasó básicamente lo mismo que pasó en los supermercados, que se habla de escasez en algún momento y la gente se empieza a abastecer, a comprar innecesariamente en algunos casos, pero el paracetamol probablemente fue uno de los muchos afectados en este caso. Pero cuando hablamos de que... Pasó mucho también con los medicamentos de tipo crónico. Claro, cuando hablamos de este medicamento como el paracetamol, tenemos que decir que este medicamento no es inocuo, o sea, puede producir un daño si yo tomo en exceso. ¿Por qué se lo pregunto, Luis? Porque a lo mejor estamos acostumbrados en la casa, me duele la cabeza, toma paracetamol. Hoy tengo fiebre, a los niños les damos paracetamol. En su momento, al parecer, que incluso empezamos a normalizar el ibuprofeno, pero la pandemia nos dejó un aviso que el ibuprofeno no era tan favorable porque obviamente por lo que había pasado en otros países. No sé si también hablar que el paracetamol, independiente que se vea tan inofensivo, también puede producir daños, ¿o no? Sí, ningún fármaco va a ser total y absolutamente inocuo. Hay fármacos que tienen un mayor margen de seguridad en su uso y otros que tienen un menor margen. El paracetamol se pueden consumir dosis bastante altas sin que se generen los mismos daños que se generan, por ejemplo, con otros AINES, los típicos trastornos gastrointestinales, por ejemplo. Ya. Pero las dosis muy altas pueden producir casos de intoxicación grave, el uso en dosis altas también de forma crónica, sobre todo el órgano más afectado es el hígado. O sea, hay que tener cuidado. Y cuando hablamos que la pandemia dejó a lo mejor
al ibuprofeno, porque el paracetamol y el ibuprofeno eran como candidatos del botiquín de la casa. El ibuprofeno hoy en día, lamentablemente con la pandemia, dejó una mala pasada, dejó a lo mejor un mal renombre. Cuéntanos un poquito del ibuprofeno y por qué de no utilizarlo. De que incluso uno iba a la farmacia y no encontraba paracetamol, pero sí ibuprofeno estaba a destajo y que muchas veces era uno de los medicamentos más a la mano para el resfrío, la gripe, incluso para el dolor de cabeza. Y como nos automedicamos los chilenos, incluso lo utilizamos mal. Sí, ocurre que el paracetamol es un muy buen analgésico, muy buen antifebril, pero no es un buen antiinflamatorio. Ya. De ahí a que el ibuprofeno sea la alternativa natural, sobre todo en las gripes, donde hay mayores complicaciones, por ejemplo, el dolor muscular. El problema que ocurrió con el ibuprofeno fue que se generaron varios estudios preliminares, que no son total absolutamente concluyentes, pero que generaron cierto miedo, cierto resguardo en la población, porque se asumía que las personas que lo consumían frecuentemente podían tener un mayor riesgo de infección por un mecanismo fisiológico asociado al mecanismo de acción del ibuprofeno. Eso también se evaluó con muchos otros medicamentos, y de ahí a que se genere una especie de pánico colectivo sobre los posibles efectos de este medicamento. Entonces ahí fue donde se generó un poquito de miedo asociado al consumo del ibuprofeno. Y bueno, Luis, otra de las cosas que también a través de la Organización Mundial de Salud, que advirtió que el avance del COVID-19 llevara a un posible aumento a largo plazo de problemas de salud mental en todo el mundo, no solamente en Chile. Nosotros acá en la región de Magallanes lamentablemente tenemos cifras de depresión que son incluso a observar el día de mañana para quienes van a dejar un nuevo índice. Pero cuando hablamos que hay un estudio que detectó que se elevó la demanda de antidepresivos y ansiolíticos, que creció un 186% durante el primer trimestre del año, creemos que obviamente acá, en estos dos temas, es importante no automedicarse. Sí, efectivamente, no es para nada conveniente automedicarse con este tipo de fármacos, sobre todo aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central. La verdad es que normalmente estos van a producir, tienen bastantes riesgos asociados, muchos efectos colaterales, o sea que se producen ni siquiera consumiendo dosis altas, sino que en el contexto del tratamiento, y por ende también las enfermedades de salud mental tienen presentaciones muy distintas, y por ende no siempre el mismo medicamento que le sirve, no sé, a la persona que uno puede conocer, al vecino, un amigo, van a ser efectivas para una persona, para la misma persona. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de medicamentos, porque nunca se deben consumir sin una prescripción adecuada, sin un análisis adecuado a la enfermedad, sin analizar primero las posibles alternativas no farmacológicas, ya que se sabe que se asumen bastantes riesgos al iniciar el tratamiento con todos los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, y muchos de ellos también pueden generar cierta tolerancia, incluso dependencia psicológica o dependencia física. Mira, qué importante entonces tener una buena asesoría en ese momento, ya que sabemos que lamentablemente el COVID estamos hoy en día combatiendo, estamos en una fase que hemos ido mejorando en Chile, pero sabemos que esto va a dejar un antes y un después, y en especial en la salud mental de muchos, incluso adultos mayores que están en confinamiento hasta el día de hoy. Nuestro actuar del día a día puede dejar cosas muy positivas, pero a la vez también va a dejar cosas como lo que son los problemas de salud mental. Luis, cuando hablamos de un medicamento, y te lo quiero mencionar, a lo mejor me va a costar un poco pronunciarlo porque es bastante largo, escitalopram, que aumentó un 445%. ¿De qué medicamento estamos hablando? ¿Cuál es su uso? Porque tú mencionaste bien, somos muy buenos para tomar el medicamento que me dijo mi mamá, mi hermana, mi amiga, y que incluso ya me lo dio, porque ya no lo utiliza. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué es exactamente el escitalopram, que aumentó este 445%? No es menor en Chile. Ya, el escitalopram es un antidepresivo, es un medicamento con un mecanismo inhibidor de la recaptación de serotonina, que potencia una de las vías que está involucrada en el proceso de los múltiples tipos de depresión. Tiene varias otras aplicaciones, sin embargo, su principal uso es como antidepresivo. Normalmente este uso excesivo de ciertos medicamentos se tiende a producir por desinformación.
en las redes sociales, en diferentes publicaciones, se encuentra información donde se establecen ya sea márgenes de seguridad, supuesta eficacia, pero que no está aterrizada en el problema puntual que tiene el paciente. Entonces eso hace de que muchas veces, como pudiésemos decir de forma muy, muy simple, algunos medicamentos se ponen de moda. Y lo otro que también no podemos dejar de mencionar, que existe la venta en el mercado negro, ¿no es cierto?, en internet, sin receta. Hoy en día sabemos que hay plataformas que ofrecen ciertos medicamentos, hablando de lo irregular, ya hablando de a lo mejor estas ventas de estas ventas de personas particulares a través de las redes sociales. Eso es peligroso. Efectivamente, está el problema de las ferias libres, que viene hace muchos años, muy difícil de controlar. El tema del mercado negro, como dices tú, en Internet se ha prestado para muchos temas también. Hoy en día ya estamos pensando en aumentar toda la venta de medicamentos con modelos de telefarmacia, con modelos de venta a través de Internet, de forma legal, pero efectivamente las barreras que se imponen, las condiciones de receta para la prescripción, las condiciones asociadas a que no se vulnere la identidad de los médicos muchas veces en la obtención de recetas, que no se lleve a cabo falsificación de estos instrumentos legales, no ha podido ser realmente controlado como debería, por lo menos en mi opinión. Luis, cuando hablamos de ciertos medicamentos que se utilizaron o que se han utilizado, o que incluso no existe ningún estudio que sea 100% que confirme que es efectivo para el coronavirus, salieron ciertos nombres a incluso algunos que la gente se automedicó. Estamos hablando de otros países. Cuando hablamos de la hidrocloroquina o de la cloroquina específicamente, ¿qué pasa? Hay ciertos medicamentos que hoy en día se han podido analizar, investigar, estudiar, que son efectivos contra el coronavirus. A ver, tenemos varios medicamentos que se empezaron a ensayar. Lo lógico en un proceso de obtención de un nuevo medicamento es buscar medicamentos que puedan haber sido utilizados para patologías similares. En este caso se probaron bastantes medicamentos que habían sido utilizados en otros tipos de virus de un comportamiento similar al del SARS-CoV-2, a otros tipos de coronavirus, ya que es de una familia importante de virus similares en cierto sentido, pero al final cada uno de estos virus es un mundo nuevo desde el punto de vista de la virología y por ende de la farmacología. Esto implica de que se tenga que empezar básicamente casi de cero, pero evidentemente estas alternativas empiezan a surgir. Apareció el tema de la hidroxicloroquina, aparecieron algunos anticuerpos monoclonales, hoy en día se está hablando mucho de algunos tipos de corticoides que de una u otra forma sobre todo atacan o disminuyen la posibilidad de que se desarrollen algunos cuadros graves. Hay que tener cuidado con esa información. Normalmente las pruebas que se hacen sobre estos medicamentos se hacen pensando en pacientes que normalmente no tienen otra opción, pacientes que están tan graves que probablemente no tendrían opción de mantenerse con vida si es que no probaran esta alternativa, que por ende no está particularmente validada. Por ende, en un paciente que está completamente sano, que no está infectado o que puede tener una presentación leve de la enfermedad, el riesgo que está asumiendo al consumir este medicamento es mucho mayor, sobre todo si no entiende cuál es el contexto de uso, cuáles son las restricciones de uso. Y bueno, como mencionaste, eso llegó a generar que en algunos casos algunos pacientes presentaran efectos adversos graves. No son pocos los reportes. En Italia se tuvieron muchos casos asociados a ello. Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista social hay que tener en cuenta algo. Estos medicamentos, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina se utiliza en pacientes reumáticos. Entonces, sí. Pasó, por ejemplo, en Italia, que las personas en la desesperación por creer que iban a controlar la enfermedad, básicamente agotaron la hidroxicloroquina en el mercado. Y no los ayudó, evidentemente, y también les generó un mal a las personas que tenían esta enfermedad crónica.
Entonces también hay que verlo desde esos dos sentidos, y que la información que sale en estudios cortos de pequeños grupos de pacientes no son evidencia suficiente para decir que tenemos un medicamento efectivo para el coronavirus, sino que estamos diciendo que es una posibilidad que se tiene que evaluar y que requiere cierto tiempo para avanzar. Ahora, en lo que respecta a pruebas actuales, hay varios medicamentos, varios antivirales que se están probando. Quizás el que tiene mayores expectativas de ser aprobado prontamente es el Remdesivir, y que se encuentra en estudios ya bastante avanzados. Hay varios países que lo han autorizado para el uso compasivo. ¿Ya? Y que están haciendo pruebas en poblaciones más grandes. Yo creo que es probable que en algunos meses, quizás en el transcurso de un año, se puedan tener bastantes novedades al respecto, y eso sería un alivio importante, pero de nuevo se centra en pacientes que establecerían cuadros mucho más graves. No sé, la mayoría de los antivirales no se utiliza regularmente en el grueso de la población, sino que para ellos la alternativa es la vacunación. Ahora, en la mayoría de los casos. Usted lo mencionó, y la vacunación, la verdad que todos estuvimos muy atentos al respecto de la noticia que se dio a conocer el día de ayer, este 20 de julio, que se conocieron los resultados preliminares de un ensayo de fase 1-2 de una vacuna contra el coronavirus desarrollado por la Universidad de Oxford. Cuéntanos al respecto cómo es la mirada, y obviamente también en Chile se habla de estos 3.000 voluntarios que se podría analizar también esta vacuna, que nos genera un respiro prácticamente para la población, pero estamos en la primera fase. ¿Cuál es su mirada como químico farmacéutico? Es un respiro, es un avance. La verdad es que si se lograse la obtención de una vacuna en los plazos que están estimados para su obtención, tomando en cuenta que muchas de estas alternativas pudiesen salir a la luz quizás en unos cuantos meses más, se batiría casi un récord, tomando en cuenta que la mayoría de los casos sacar una vacuna nueva implica 5 o 10 años tranquilamente. En cuanto a las vacunas actualmente en investigación, las pruebas de vacunas empezaron aproximadamente en febrero, marzo, tranquilamente, la mayoría de ellas. Hasta mayo, junio, habían cerca de 100 y tantas vacunas en pruebas preliminares, algunas entrando en fase 1, que son pruebas en pequeños grupos de personas donde se evalúa la seguridad, que no hayan efectos adversos graves que puedan echar abajo el estudio. Algunas entraron a fase 2 hace algunos meses, pero estamos hablando de un poco más de una decena con suerte, y que implica de que se empiezan a probar ya la eficacia, la respuesta inmune del paciente, y ya este mes tenemos casi una decena de vacunas a nivel mundial que están siendo probadas en fase 3. ¿Qué es la fase 3? Eso, explíquenos, porque se habla mucho de fase. Se habla mucho de fase, Luis, y la verdad que se habla de fases, y la gente a lo mejor no siempre conocemos el lado más técnico. Hoy día con esta enfermedad también hemos conocido, yo sé que los tecnicismos se han tratado de bajar a la forma más, al diálogo a lo mejor más normal o más explicativo para la gente, pero cuando hablamos de una fase 1-2, pero también usted mencionó una fase 3, ¿qué significa esto? Claro, como decía, la fase 1 y 2 es un estudio en grupos pequeños de personas, generalmente no sobrepasa el centenar de personas, y busca evidencia que nos garantice que la vacuna es segura, que no se generan efectos adversos graves, que se genera cierta respuesta inmune como para seguir adelante. Después viene la fase 3 de la que estábamos hablando, y que esta tiene que ver con realizar un estudio mucho más amplio, en varios miles de personas. Mientras más personas puedan probar esta vacuna, permite tener una validación estadística de sus efectos, porque yo pudiese tener un efecto beneficioso en 10 o 15 personas, pero ahí no tengo la variabilidad desde el punto de vista genético, en la respuesta, variabilidad de rangos etarios, y una serie de otras circunstancias que son importantes para comprobar la eficacia de una vacuna, tal como ocurre con los medicamentos. Entonces, hoy en día estamos en esa fase, donde varias vacunas ya entraron en esa fase, y eso implica que son varios meses donde estos voluntarios van a tener que cumplir ciertos requerimientos del laboratorio asociado a la producción de la vacuna,
Estos van a tener que ser monitorizados frecuentemente, porque todavía en esta fase pueden salir algunas reacciones que hagan que el estudio se venga abajo. O sea, que digamos directamente que ya no vamos a tener la vacuna, vamos a tener que optar por otra opción. Y una vez que se concluyen estos estudios, todavía viene una fase de validación, fases de autorización, y que implica de que generalmente finalizada la fase 3, pueden pasar entre 6 meses a un año incluso para que la vacuna se empiece a aplicar a escala mundial. Entonces, si bien es un alivio tener que haya venido del mundo científico una respuesta tan rápida, tampoco hay que relajarse tanto, sobre todo en lo que son medidas de prevención, Sí, que todavía sigue siendo lo más indicado. Claro. Luis, ¿qué pasa si se espera que este virus mute? Pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Seguirá siendo útil la vacuna en ese caso? Porque igual lo hemos visto con la influenza. Sabemos claramente que la influenza no ha sido y no fue tan agresiva en su momento. Pero ¿qué pasa si hoy en día este virus comienza a actuar de una forma distinta, como lo hemos visto, incluso en niños, y que esta vacuna ya no nos serviría? ¿Tendría que tener un nuevo estudio? Claro, este virus de por sí ya es un mutante. Entonces, si el virus muta, tenemos dos posibilidades. La vacuna todavía pudiese servir. ¿Cómo pudiese ser inútil? Es como lo que explicaba hace un rato. Cuando apareció este coronavirus, lo primero que se generó fue la intención de utilizar medicamentos y optar por sistemas de inmunización que se habían utilizado con otros coronavirus. Pero lamentablemente estos fracasaron. Lo mejor que podría pasar, y que aparentemente está pasando por algunos estudios que, como decíamos, son muy preliminares, es que el coronavirus ha ido mutando hacia, por lo menos, variedades menos agresivas. Por lo menos los mutantes que se han detectado de momento han sido menos agresivas, menos invasivas en muchos sentidos. Entonces, eso de momento se puede interpretar como algo bueno. Sin embargo, esto pasa con las bacterias, pasa con los virus, tienen una capacidad de mutar de la nada, de forma espontánea, y es difícil prever lo que puede pasar con los medicamentos que tenemos actualmente. Puede que tengamos que caer en la misma circunstancia de volver a producir una nueva vacuna desde cero. Cuando hablamos de la mirada desde Magallanes, nosotros también tuvimos un comportamiento distinto al resto del país, incluso siendo una de las regiones más afectadas. Tuvimos una rápida respuesta, porque esto es gracias también a la ciudadanía, a las autoridades y a los entes competentes, pero podríamos desde acá, desde la región de Magallanes, también generar un estudio y aportar directamente, porque sabe que Chile directamente, y lo mencionó el ministro, igual va a aportar con la Universidad de Oxford, pero de Magallanes, ya que tuvimos un comportamiento diferente, ¿podríamos incluso aportar a la investigación bajo su mirada? O sea, ¿aportar a la investigación en qué sentido? Desde el nivel central, a lo mejor, directamente desde el nivel central, no directamente desde esta vacuna de Oxford, pero me imagino que Magallanes también, con el laboratorio hoy en día que tenemos, con la pesquisa efectiva y rápida de los PCR, hoy también podríamos hacer una mirada desde un estudio desde Magallanes. Sí, la verdad es que hay varios temas del nivel central que tienen que cambiar para que se facilite la realización de estos estudios. La verdad es que en Chile hay muchos laboratorios habilitados para investigación, tanto públicos como privados, y que pudiesen iniciar investigación en este tema. El problema está en que casi la mayoría de estos laboratorios se dedican a producción y no a investigación de nuevos medicamentos. Hoy en día el laboratorio del CADI ha estado trabajando bastante en todo lo que es muestreo. Hay varias líneas de investigación asociadas, incluso también se ha estado colaborando con los tratamientos asociados al suero hiperinmune, así que no es una realidad muy lejana, es algo que se está haciendo, y la verdad es que también en el mismo hospital se han estado trabajando con varias alternativas de medicamentos en algunos protocolos de manejo que han permitido
valorar la posibilidad de uso de algunos medicamentos. Ahora, como decíamos, desde el punto de vista técnico, no sé qué tan factible puede ser empezar a hablar de estudios de medicamentos propiamente tal, pero sí probablemente vacunas o algunos otros tratamientos que nos puedan ayudar en estas enfermedades o en otras. De hecho, eso es uno de los objetivos que establece el Centro Asistencial de Docencia e Investigación del OMAR. En algún momento se habló de la vacuna Made in Chile contra el coronavirus. ¿Qué piensa? ¿Cómo se ve esto? ¿Se veía muy lejano? ¿Se veía muy cercano? ¿Tenemos el potencial también para poder tener o solamente podemos colaborar, como mencionaba el ministro, con la Universidad Británica? Claro, nosotros podíamos llegar a producir algo. El tema es que hay que entender una cosa, y es que la producción de vacunas o medicamentos es una inversión considerablemente alta. Por ejemplo, si uno habla de producir un medicamento, los costos aproximados son de 500, 1.000 millones de dólares para producir un nuevo medicamento, y las vacunas no están muy lejos de eso. Entonces hay que tener la capacidad de no solamente investigar, que se tiene mucho en Chile, sino que también la capacidad de producir. Y que quizás esa parte, la parte industrial, es con la que estamos un poco al debe como país para avanzar en esto. Al menos hay bastantes datos, por ejemplo en la Universidad de Concepción se hicieron bastantes caracterizaciones para identificar factores que eran importantes a nivel del virus, y ellos de hecho aportaron algunos datos para que se pudiesen proyectar para generar nuevas vacunas. Pero el tema, yo creo que tiene la mayoría de estas iniciativas, es que se quedan pegadas en que tienen que generar conexiones, nexos con otras instituciones, normalmente privadas, para poder lograr la producción de la cantidad necesaria para financiar las pruebas y todo lo que se requiere. Luis, nosotros queremos agradecerte porque la verdad que durante estos reducidos minutos conversamos de 3 temas relevantes como los medicamentos, el aumento de medicamentos, en esta zona los medicamentos que se han usado para combatir el COVID, y de la vacuna, que la verdad que ha sido una noticia que ha movido al mundo. Como tú lo mencionabas, nos da un respiro. Se habla de estos 3.000 chilenos que esperan colaborar con esta investigación. También que el ministro de Salud habló que se va a colaborar con la Universidad de Oxford, pero en especial a hablar de este respiro, pero no a bajar la guardia, a seguir cuidándonos, me imagino. Y con esto te quiero despedir, pero también entregarte estos segundos para que te puedas despedir y entregar el mensaje, que no es menor, como químico farmacéutico y en este magíster en gestión de salud es importante, como siempre, el autocuidado. Bueno, redondeando, en general la automedicación en general no hay que satanizarla, puede tener algunos aportes a la salud importantes, pero siempre tiene que ser en el marco de la responsabilidad. Hay que saber dónde empezar y dónde detenerse, y tener en cuenta que el consejo de un médico, el consejo de un profesional siempre va a ser muy importante. En relación al COVID, hay que seguir con los autocuidados. Yo creo que este es un momento también para generar un cambio cultural. No porque tengamos vacunas, no porque tengamos medicamentos, significa que tengamos que dejar de cuidarnos. En estas épocas el uso de mascarilla debería ser importante, no solamente en épocas de coronavirus, sino que en épocas de influenza. Las medidas de distanciamiento siempre se tendrían que respetar. Yo creo que el tema no farmacológico, más allá de que lo diga un farmacéutico, debería ser siempre muy tomado en cuenta y no se debe dejar de lado. Bueno, aparte de eso, muchas gracias por la invitación. Luis, como siempre, agradecida de poder haber contado con tu asesoría y también llamar a esta conciencia. El chileno es bueno para automedicarse, de eso nos hemos dado cuenta con las últimas cifras. Que estén muy bien, muy buenas noches, y como siempre, agradecidos de poder tener esta discusión con nuestro medio de comunicación. Que esté bien, Luis. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Conversando con Luis González Burgos, él es químico farmacéutico, pero tiene un magíster en gestión de salud y también magíster internacional en toxicología. Qué importante, usted a lo mejor pensó que iba a incrementar tanto el automedicarse. En muchas ocasiones comprar un medicamento sin receta genera este placebo de la flexibilidad, de que lo tomo por si acaso. Incluso se ha dado cuenta que a los niños, cuando los vacunamos, como madre le hablo, a veces les dábamos un paracetamol por si acaso para que no presente fiebre. Bueno, como esa conducta incluso no hemos aprendido con esta pandemia que no son adecuadas. Lamentablemente la pandemia va a dejar escrito un problema que vamos a vivir de salud mental, y que incluso el crecimiento de ciertos fármacos ha aumentado en nuestro país. Como siempre, el autocuidado, a informarse, a educarse, y no se deje guiar por el consejo. En muchas ocasiones
de nuestros seres queridos, incluso de nuestras amistades, porque a pesar que nos estén cuidando, podríamos estar haciéndonos un mal. Queremos invitarla para el próximo retruco, como siempre con un enfoque para ayudar, educar e informarlo a usted. Que esté muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.